tardes a todos. El día de hoy yo les voy a explicar el tema de fundamentos estéticos. En los fundamentos estéticos tenemos el análisis facial que se encuentra en el libro de Curcio. Este análisis facial está propuesto por el autor Fadriani, en el cual nos dice que hay líneas verticales y también hay líneas horizontales. Entre las líneas verticales tenemos la línea media. Esta línea media tenemos que encontrar puntos de referencia. Tenemos de referencia la glabela, la punta de la nariz, el punto o comisura labial, el borde inferior del mentón. Luego tenemos dos líneas verticales, que serían estas, que son tangentes a la ala de la nariz. Como también menciona líneas horizontales, menciona 5 líneas horizontales. La línea ófrica, o también denominada la línea de la ceja, que está aquí. La línea interpupilar, la línea de la comisura labial, la línea del borde incisal y la línea del mentón. Siguiente. Generalmente la línea media tiene que pasar por la línea media dental superior e inferior, pero existen casos en que esta línea media dental superior e inferior no coincide. Generalmente esto pasa desapercibido si hay una diferencia menor a 3 milímetros. Cuando ya es mayor a 3 milímetros, esta ya es evidente. Y otra referencia que tenemos que tomar es que el borde incisal de los incisivos superiores permanentes debe ser paralelo al borde superior del labio inferior. Siguiente. Este autor también nos indica que el análisis facial se puede dividir en tercios: el tercio superior, el tercio medio, el tercio inferior. En el tercio superior tomamos en cuenta desde la implantación capilar hasta la glabela. En caso de que no exista esta implantación, se toma de referencia los arcos supraciliares. Para el tercio medio tomamos en cuenta la glabela y la base de la nariz. A partir de la base de la nariz o espina nasal anterior hasta el borde inferior del mentón, hasta el mentón, sería el tercio inferior. Los tercios lo divide en porcentajes. El tercio superior representa un 30%, el tercio medio 35% y el tercio inferior representa un 30-35%. Generalmente en los pacientes el tercio inferior es el que varía, debido a que la altura de los dientes, por presencia de alguna patología como bruxismo, puede ir disminuyendo o puede ser aumentada en presencia de dientes con macrodoncia o disminuir en personas que tengan microdoncia. El análisis dentofacial. En el análisis dentofacial tenemos que tomar en cuenta los labios y los dientes. Los dientes son el soporte primario del labio superior. Si no estuvieran los dientes anterosuperiores, el labio se atrofia. Eso es lo que se presenta generalmente en pacientes desdentados. Y los labios. La posición de los labios nos indica qué cantidad de diente está expuesto. Generalmente en pacientes jóvenes hay mayor cantidad de diente expuesto, mayor longitud coronaria expuesta, el tercio incisal, tercio medio, e incluso se puede observar el tercio cervical. En pacientes adultos que ya son mayores, esta altura coronaria que se pone disminuye, va disminuyendo hasta que incluso algunos que ya no presentan
exposición de los dientes. Siguiente. Posición máxima de la sonrisa. La posición máxima de la sonrisa depende de qué? Depende de la exposición gingival, del contorno gingival, la posición del cenit, el corredor bucal y la relación del plano oclusal. La exposición gingival. Depende de dos líneas, la línea labial y la línea de la sonrisa. La línea labial es la que generalmente se va alterando. Esta línea labial nos determina si tenemos una sonrisa alta, media o tenemos una sonrisa baja. Siguiente. Los tipos de la línea de la sonrisa. La línea de la sonrisa está determinada por el borde incisal de los incisivos superiores permanentes. Tenemos diferentes tipos de sonrisa. Sonrisa baja, sonrisa media y sonrisa alta. Esta sonrisa baja puede ser un 20.5%, media 69% y alta 10.5%. Estos porcentajes, aunque parezcan irrelevantes a la hora de estudiar, el doctor generalmente lo pregunta. Estos porcentajes están dados por el autor de curso. Estos varían por la edad y por el sexo. En la sonrisa baja, generalmente se expone el tercio incisal y el tercio medio del diente. Tercio incisal y tercio medio. Y generalmente las papilas interdentarias no se ven. En la sonrisa media se ve toda la altura coronaria y se ven las papilas interdentarias. En la sonrisa alta se ve la altura coronaria completa y también vemos una banda gingival. Generalmente esta sonrisa alta es patológica y solamente es fisiológica en los niños. Siguiente. El contorno gingival. El contorno gingival ese es el pestañeado que tiene la encía alrededor del cuello de cada diente. En el contorno gingival tenemos que ver el patrón que van a formar. Puede ser sinuoso, puede ser recto o puede ser quebrado o de ruptura. Es sinuoso, ¿por qué? Porque en la parte más superior del diente encontramos un punto denominado cenit. Cada diente tiene un cenit. Este cenit no puede estar recto porque se lo considera antiestético. Generalmente el incisivo central se lo encuentra marcando primero el eje longitudinal de cada diente, de cada pieza dentaria. Cada pieza dentaria tiene su cenit. De cada pieza dentaria nosotros vamos a marcar el eje longitudinal. En teoría nos indica que ese cenit generalmente se encuentra un poquito hacia distal, un poco hacia distal. En el patrón nosotros nos dice que si nos generalmente hay una regla que se debe seguir entre la posición del incisivo central, lateral y canino. Tomamos de referencia
siguiente, el borde incisal del incisivo central superior y lo unimos a la cúspide del canino superior. Y unimos el cenin del incisivo central superior permanente con el canino superior permanente. Va a quedar el incisivo lateral de manera suspendida. Va a haber una distancia entre el borde incisal del incisivo lateral y esa línea de referencia que hemos marcado. Y generalmente es de 0.5 milímetros. Y a nivel cervical, este va a ser de 1 milímetro. O puede variar de 0.5 a 1.5 milímetros. Por debajo de la línea que se ha marcado. También tenemos el patrón de recto. En el patrón recto, el incisivo lateral se encuentra un poquito más elevado del plano cruzal, por lo que su cenit queda alineado. En el patrón sinuoso va a quedar algo así. Va a quedar así. Va a ver como que un pequeño triángulo que se va a formar. Mientras que en el patrón recto, los cenits van a coincidir en un mismo plano. Y el patrón de ruptura es cuando el incisivo lateral está muy suspendido del plano cruzal y generalmente es como el sinuoso pero invertido, de manera invertida. Es como si formara algo así. Siguiente. Bueno, esta es la posición del cenit. Se marca el eje longitudinal de cada pieza dentaria. En el incisivo central está ligeramente hacia distal. En el incisivo lateral está hacia distal, pero puede coincidir con el eje longitudinal. Y en el canino coincide con el eje longitudinal. Siguiente. El corredor bucal. El corredor bucal son estos pequeños triángulos oscuros que se ven a los costados de la sonrisa. En esta parte. Está de acá y está de acá. El corredor bucal está formado por la cara distal, la cara vestibular de los dientes y la mucosa yugal. En algunos pacientes este corredor bucal desaparece completamente o es más amplio. Como en este caso es como un poquito más grande que aquí casi ya no tiene corredor bucal. Siguiente. Proporción alto y ancho. Para la proporción alto y ancho, generalmente se usa esta tablita. Esta tabla la encuentran en el libro de curso, en el cual se toma como referencia la línea de interpupilar, que en este caso va a ser 63. Primero vamos a determinar el ancho del diente, hasta aquí, el ancho. Todo este lugarcito va a ser solamente para determinar el ancho del incisivo central superior permanente. Mientras que esta parte de acá determina la altura coronaria del incisivo central permanente. Vamos a empezar con 63. Préndelo la... Ponemos 63.
esta distancia, primero lo vamos a dividir por dos valores. Vamos a dividir esta distancia por 6.6 y 7.2. 6.6 y 7.2. Esto vamos a dividir. Ustedes me van a decir el resultado. Saquen sus calculadoras. 63 dividido entre 6.6. 9,54. ¿Cuánto es? 9.54 milímetros. 63 dividido 7.2. 8,75. 8.75. Nosotros al dividir por 6.6 y 7.2 vamos a encontrar el ancho del lienzo, solamente el ancho. Que al dibujar en su hojita la anterior semana era el diámetro mesioristal. Esto es el ancho. Una vez tengamos estos valores, 9.54 sería el valor máximo en ancho que puede tener ese diente. Y el mínimo sería 8.75. Ese valor que hemos obtenido, 9.53, lo vamos a multiplicar por 1.33 y 1.25. ¿Esto para qué? Para determinar la altura coronaria que va a tener nuestro incisivo central. Por 1.33, 9.54 por 1.25, 8.75 por 1.33, 8.75 por 1.25. Este cuadro se usa, digamos, cuando queremos identificar la altura y el ancho del incisivo central permanente para un paciente. Primero determinamos la distancia interpupilaria, que en este caso es 63. Dependiendo del tipo de paciente que atendamos, tenemos que decidir si vamos a usar, qué ancho vamos a usar. Si vamos a usar un diente un poquito ancho,
el ancho máximo, que es 9.54, o el ancho mínimo. Imagínense que su paciente es una mujer de 20 años. Vamos a usar un ancho mínimo. No vamos a ponerle dientes muy grandes porque se vería antiestético. En ese caso, digamos que elegimos el ancho de 8.75. Una vez determinado ese ancho, tenemos que determinar la altura. ¿Qué altura va a tener nuestro diente? Y para determinar qué altura, multiplicamos por 1.33 y 1.25. Y también tenemos que ver la dimensión vertical que va a tener nuestro paciente. Esta dimensión vertical corresponde al tercio inferior del análisis facial. En ese caso podemos encontrar un valor máximo y un valor mínimo. Y según el paciente que atendamos, tenemos que ver si es máximo, si vamos a usar el valor máximo o vamos a usar un valor mínimo. Esto es para determinar el incisivo central superior permanente. Mientras que para el incisivo lateral superior permanente, vamos a tomar como referencia el ancho, este ancho, que en este caso es 8.75, y lo vamos a multiplicar por 75. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva? No. El ancho de los dientes, nosotros determinamos este valor al 100%, que sería 8.75. Para el incisivo lateral, de ese 100% le vamos a restar 15%. Pero nosotros, al obtener ese valor, usamos 8.75 y lo multiplicamos por 75% en la calculadora. Y vamos a obtener un valor. Mientras que para el canino superior permanente, tomamos el mismo valor de 8.75, pero ya no lo multiplicamos por 75, lo vamos a multiplicar por 85. Eso es para determinar el ancho de cada pieza dentaria. Para determinar la altura del incisivo lateral y del canino, ¿qué vamos a hacer? ¿Puedes volver a la anterior diapositiva? Nosotros vamos a quitarle a esta altura que hemos obtenido, a esta altura coronaria, vamos a tomar el valor mínimo, que sería 10.93. Este valor le vamos a restar. Para el incisivo lateral le vamos a restar tanto a nivel incisal como a nivel cervical. Le vamos a restar a nivel incisal 0.5 y a nivel apical lo vamos a restar entre 0.5 a 1.5. Y si hacemos un promedio, le restamos un mínimo. Nivel cervical. Mientras que para el canino mantenemos esta altura y podemos incluso sumarle algo borde incisal 0.5 o restar, según sea el caso. Sé que este lugar
lugarcitos casi como que mucha suma, mucha recta. Dicen, no, capaz si no va a entrar. Pero sí va a entrar. Sí va a entrar. Es seguro que va a entrar. Por lo menos uno. ¿Quién sabía al final? ¿Sí, María José, entra en tu examen? No, que yo sé. En el mío tampoco entró, pero el doctor era de, puedo meter cualquier cosa, ¿con qué me soñaré? ¿Con qué me soñaré? Eso se me compra. Eso me dijo. Ya, tipo dental. Este es bonito. Entre los tipos dentales encontramos dientes con forma cuadrada, con forma triangular y con forma oval. Son cuadrados. A mí son El regalos. tipo dental lo voy a explicar más en la pasada, porque para enfocar en cada la diferencia que hay. ¿Qué tienes que ver? Esto es lo que define el diente, la forma de la parte de arriba. Mira, cuadrado, este es más triángulo, ese es más oval. De ti. O sea, de la parte gingival. Debe estar al lado. No sé cuál es ese. Ah, ese lo estábamos viendo. Pero tienes que dar esta parte, la forma y las maneras gingivales, de qué forma van a ser. Si digamos es cuadrados, más delgadito. Digamos es triangular, hay más. Se ve más triangular. Y si es redondito, ya como que se ve normalito. Y de medio. Eso vuela. Casi dijo diente. Con cuadrada, con forma triangular o con forma oval. Estos van a tener pequeñas diferencias. Las crestas vestibulares en los dientes cuadrados van a ser verticales y van a ser paralelos entre sí. Mientras que en los triangulares generalmente tienen una forma divergente desde vertical hacia horizontal. Mientras que en los ovales son convexos. ¿Por qué importa la forma en la que están las crestas vestibulares? Porque nos va a cambiar la área de espejo. En los dientes cuadrados la área de espejo va a ser rectangular, mientras que en los dientes triangulares esta área de espejo va a tener una forma triangular con base hacia el zigzag. Y en los ovales va a tener un área de espejo ovoidal o circular. ¿En qué más afecta cuál sea la forma del diente? La presencia de los supos de desarrollo. En los dientes cuadrados va a haber presencia de dos supos de desarrollo. Uno mesial, que es un poquito más largo y más estrecho, y uno distal, que es un poquito más bajo, pero tiene una base más ancha. En triangular solamente va a haber un supo de desarrollo. No va a haber dos. Y en el oval no va a haber supos de desarrollo. También afecta la posición del cenit. Marcamos el eje longitudinal de cada pieza. En los dientes cuadrados, este cenit se va a ubicar ligeramente hacia el distal. En los dientes triangulares va a coincidir con el eje, y en los ovoidales está ligeramente hacia el distal.
a nivel, las troneras principales van a ser más amplias aquí, pero las troneras incisales van a ser de menor tamaño. Y en las ovales, las troneras principales y las troneras incisales van a ser del mismo tamaño. La posición de las crestas vestibulares van a afectar el área de sombra que tengamos. En los dientes cuadrados van a tener una área de sombra paralela. En la triangular va a ser menor en el tercio cervical, va a ser un poquito mayor en el tercio incisal. Y en el oval va a ser las áreas de sombra van a ser mayor en el tercio cervical y en el tercio apical, mientras que en el tercio medio el área de sombra va a estar disminuida. ¿Sí? Ahora sí la paso. En los dientes cuadrados vistos desde incisal se notan dos surcos de desarrollo, mientras que en los triangulares se ve solamente un solo surco de desarrollo y en los ovales no se notan surcos de desarrollo.